Buenas noches, ¿se me logra oír? Acá no nadie puede hablar, creo. Ok. Muy buenas noches, estimados participantes. Quiero darles la bienvenida a nuestro programa anual de formación académica 2024. Vamos a dar inicio con el segundo módulo, que es obras públicas de este curso mensual, que se denomina Manejo de los Sistemas CIAF, SIGA y SEACE y Obras Públicas, el cual va a ser desarrollado desde las 6 de la tarde hasta las 8 de la noche. Mi nombre es Luz Anaísa Dania Yavila Choquehuayta, soy secretaria arbitral del Centro de Arbitraje ACNAD y estaré a cargo de moderar este presente módulo. El presente curso está siendo organizado por la Corte Nacional de Arbitraje y Disputas ACNAD. Así también queremos agradecer a nuestros coorganizadores, quienes dan un mayor realce a este curso, ambas instituciones de reconocida trayectoria. El Ilustre Colegio de Abogados de Puno, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno. Quiero comunicar a nuestros queridos participantes que la asistencia se enviará mediante un link en el transcurso de la presente reunión en el chat del Meet, valga la redundancia, por lo que recomiendo que estén atentos para que puedan llenar su asistencia. Así también, las preguntas se les va a permitir para que puedan escribirla en el chat, como también para que puedan levantar la mano, para que se les pueda activar el micro y puedan realizar su participación. ¿Sí? Bueno, con estas consideraciones, quiero dar la bienvenida a este programa a nuestro ponente. Muchos de ustedes que lo conocen, entre 2 veces estuvo presente acá. Él va a estar a cargo de la ponencia de esta noche también, y él es abogado, ingeniero civil, cuenta con una maestría en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, España, es especialista en Derecho Administrativo, Arbitraje, Conciliación y Contrataciones con el Estado, con amplia experiencia como asesor en contrataciones públicas y privadas. Además, posee experiencia como árbitro y conciliador extrajudicial. Tengo el gusto de presentar al doctor Jefferson Jesús Zarco Morán. Doctor Jefferson, muy buenas noches. Buenas noches con todos los presentes. Buenas noches. Antes de dar inicio, vamos a ver la parte de ejecución contractual, en realidad, para lo cual se va a avanzar por ciertos capítulos y se va a poner un tema casuístico. Sin embargo, las personas que quisieran intervenir durante la disertación pueden levantar la mano y pueden hacer la consulta para que se pueda ampliar cualquier punto. Asimismo, cuando se presente el caso, me gustaría que todos participen, sin temor a equivocarse. Son casos reales que se han suscitado en diferentes partes del Perú. En una parte vamos a tratar un caso de esta región, estrictamente, de una obra de esta región. Dicho eso, voy a proceder a proyectar. ¿Se puede apreciar? Sí, doctor, podemos apreciar su pantalla de su computadora, doctor. ¿Y ahora? Sí, ¿no? Sí. ¿Se ve completo? Se ve únicamente la presentación con las diapositivas pequeñas al costadito. Qué raro. Voy a nuevamente compartir. Un minuto, por favor. Claro que sí, doctor. Ahora sí se puede ver, ¿no? Sí, doctor. Ahora sí se puede ver como presentación en la pantalla completa. Bueno, vamos a empezar.
En realidad, la parte de ejecución contractual se va desde el punto de suscripción del contrato. Pero nosotros vamos a retroceder un poco en el sentido de que, si bien es cierto, en la Ley de Contrataciones del Estado existen los capítulos del Registro Nacional de Proveedores, es decir, bienes, servicios, obras y consultoría de obras. En bienes y servicios, el plazo se computa a partir del día siguiente de suscripción al contrato o, en su defecto, a la entrega de la orden de servicio u orden de compra. En el caso de obra es muy diferente. Por esa razón, vamos a considerar en este caso un poco hablar sobre este tema, para ver qué requisitos son para la suscripción del contrato y qué actividades previas se debe realizar al firmar el contrato. Y asimismo, qué cláusulas deberíamos incorporar en el contrato. Vamos para adelante, a ver. En la obra, en el marco del régimen de contratación pública, la suscripción del contrato. El contrato se perfecciona con la suscripción del mismo documento. Eso está establecido en el artículo 137, numeral 1. ¿Qué documentos componen el contrato? En este caso, tiene que componer las bases administrativas, las bases integradas, la oferta ganadora, o todos los documentos que han sido materia del procedimiento de selección. Las elevaciones, las consultas, si ha habido algún pronunciamiento del OCE, también que se tiene que acumular. Es parte del contrato. Plazo y procedimiento para perfeccionar el contrato. En este punto, debemos manifestar que 8 días hábiles para la entrega de documentos luego del registro en el SEACE del consentimiento de la buena pro, o de que ésta haya quedado administrativamente firme. Es decir, en algunos casos, algunos proveedores no están de acuerdo con que se consienta. En ese periodo ellos pueden apelar. ¿Ante quién? Ante el Tribunal de Contratación de Estado. Bueno, ese es un tema aparte, no lo vamos a tocar a profundidad, pero a un hincapié. Posteriormente, 2 días hábiles siguientes se tiene para suscribir el contrato. O, en su defecto, se puede otorgar un plazo de 4 días hábiles para que puedas subsanar alguna deficiencia o algún documento o algo que el postor adjudicatario haya omitido. Ahora, una de las preguntas que uno se hace dice, ¿qué tanto se puede subsanar? Anteriormente, en el decreto legislativo 1017, no establecía muy claro, ¿no? Había un tema ambiguo de interpretación, qué documentos era posible subsanar. Es decir, solo de forma, más no de fondo, ¿no? Es decir, las propuestas no podrían ser modificadas. Quizás ciertas cosas como de forma, una firma, ello como ello. Pero esto era anteriormente, en la 1017, pero en la actualidad hay una resolución de parte del Tribunal de la Sala 1 del 10 de enero de 2022 que establece que la subsanación es sin límite alguna. Ha sido recogida expresamente por esta resolución. Entonces, toda subsanación es válida, para lo cual se otorga los 4 días como máximo, ¿no? Requisito para perfeccionar el contrato. En esta parte, el órgano encargado de contrataciones, la que recepciona los documentos, previamente debe verificar si el RNP está vigente o está impedido de contratar con el Estado o está inhabilitado, y si tiene la capacidad libre de contratación en caso de obra, que es a lo que nos lleva ahora. ¿Por qué hacer esta evaluación? Si bien es cierto, en la etapa de procedimiento de selección, el comité especial evalúa si está habilitado o no está habilitado. Pero al margen de ello, en la etapa en la etapa para suscripción de contrato, de igual manera debe evaluarse. ¿Por qué motivos? Porque en realidad el postor o el participante debería tener su RNP vigente antes, durante y al momento de la firma del contrato. Hasta ahí. Entonces, por esa razón, como una actividad previa, uno debe evaluar. Requisitos: garantía salvo casos de excepción. Contrato de consorcio con firma legalizada, de ser el caso. Código de cuenta interbancaria, CCI, para el tema de pago. Documentos que acredite que cuenta con las facultades para perfeccionar el contrato cuando corresponda. En este caso, si es una persona jurídica, su vigencia de poder. Si es persona natural, entiendo su DNI. Documentos que acrediten el requisito de calificación referidas a la capacidad técnica y profesional. Adjuntar toda la documentación con la cual se ha adjudicado. Solicitud de constitución de fideicomiso. En mérito al artículo 184.9 o numeral 9, literal A. Es decir,
en algunos casos se establece en el contrato el tema de fideicomiso. Más adelante vamos a ver ese punto y es un tema interesante el caso que vamos a tocar sobre ese punto. Requisito para perfeccionar el contrato. Adicionalmente, en el caso de obras, se debe presentar programa de ejecución de obra, ruta crítica, el calendario de avance valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos, incluyendo equipamiento y mobiliario cuando corresponda, si en el caso es por un concurso oferta, ¿no? En el caso que se vea, de acuerdo con el calendario de avance de la obra valorizada. Calendario de utilización de equipos de corresponder. Asimismo, deberían adjuntar una memoria en la que señalen las consideraciones que han tomado en cuenta para su elaboración. Estos son revisados y aprobados, documentos sujetos a aprobación por parte del supervisor o inspector. Adicionalmente a ello, entregar los análisis de costos unitarios de las partidas y de gastos generales que dan origen a la oferta. Es decir, si bien es cierto el proveedor al momento de ser participante y postor tiene cuenta con el expediente técnico, pero obviamente su oferta ha podido diferir en algún punto, situación por la cual debe alcanzar. Desagregado de partidas que dio origen a su propuesta, en caso de obras a su alzada. Documentos sujetos a aprobación por parte del supervisor o inspector. 7 días. En 7 días, observar o emitir conformidad. 8 días para subsanar o absolver concuerda a la versión definitiva. Si no hay un acuerdo o las observaciones del supervisor que no hubieran sido levantadas o concordadas, remite a la versión final de dichos documentos. 5 días tiene la entidad para aprobar. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico. Mientras se aprueba, se consideran los calendarios del expediente técnico, como se dice anteriormente. Continuamos. Programa de ejecución de obra, como decíamos, ¿qué se tiene que adjuntar? ¿Y qué es un programa de ejecución de obra? La secuencia lógica de actividades constructivas que se realiza en un determinado plazo de ejecución, la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse, se elabora aplicando el método CP. Ruta crítica del programa de ejecución de obra. Secuencia programada de las partidas de una obra cuya variación afecta el plazo total de ejecución de obra. Esta parte es interesante cuidarlo porque en realidad algunos contratistas varían durante la ejecución o cuando se requiere algún tipo de modificación de calendario. En realidad, más adelante veremos un caso de una obra que se está ejecutando en esta región, de esta naturaleza que se encuentra actualmente en un arbitraje. Calendario de avance de obra valorizado. Consta la valorización de las partidas de una obra por periodos determinados, en las bases en el que el contrato se formule a partir de la programación de ejecución de obra. Y calendario de adquisición de materiales que deberían establecer los insumos en los cuales se va a considerar según calendario de avance, ¿no? El contrato de obra. La entidad debe contar con la disponibilidad física del terreno. Es decir, si yo como entidad convoco y voy a dar inicio a una ejecución de obra, debo contar con la disponibilidad del terreno. Y si no cuento, por lo menos debo hacer entregas parciales o acordar dichas entregas parciales, con el fin de evitar cualquier tipo de ampliación de plazo por la falta de entrega o el cumplimiento de entrega de terreno, ¿no? En este caso, por situaciones atribuibles a la entidad. En los contratos de obra deben identificarse y asignarse los riesgos previsibles de ocurrir durante su ejecución, según el análisis realizado en la planificación. En los contratos que actualmente mi persona, por lo menos que está asesorando o está evaluando, o en los arbitrajes que se ve, sí se consideran. Entonces, es primordial en el marco del artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado y el artículo 138, numeral 3 del reglamento. Asimismo, debería considerarse, de ser el caso, la cláusula de fideicomiso de adelantos. En el caso que vamos a ver más adelante, la entidad consideró este tipo de adelantos. Cláusula de anticorrupción, que está en el artículo 7 del reglamento, y la cláusula de la Junta de Resolución de Disputas. Esta cláusula en realidad está establecida y está obligada la entidad en considerar siempre que el monto de la obra supere los 20 millones. En este caso se debe considerar. Caso. El caso que vamos a plantear, podrían intervenir los que requieran, o en su defecto, antes de llegar al caso, podrían solicitar una ampliación a algún punto. Si no es así, pasaré la lectura al caso y me gustaría que intervengan sin temor
a equivocarse o ver desde su punto de vista. Quizá algunos vieron este caso en su vida laboral o en un momento de su trabajo en alguna entidad pública o ya sea privada. Vamos a leer, a ver. El consorcio Pachacútec ha obtenido la buena pro de la ejecución de obra pavimentación Avenida Caminos del Inca, siendo su oferta económica 50 millones de soles, al 90%. Y en un segundo lugar quedó el consorcio Huáscar, por lo que el adjudicatario presenta la documentación para suscripción de contrato. Sin embargo, la entidad observa que le falta adjuntar documentos del especialista en suelos. La entidad debe darle la posibilidad de subsanar. Primera pregunta. Si es posible la subsanación, ¿cuántos días se le debe otorgar al postor adjudicado? Segunda pregunta. Tercera pregunta. Si el consorcio solicita a la entidad plazo prudencial de 2 días hábiles más, fuera de los que se le otorgó, para subsanar al amparo del texto único ordenado a la 27.444, ¿la entidad debería otorgarle o no? Cuarto, la entidad decide otorgarle 2 días más y logran suscribir el contrato. ¿Es correcto el accionar de la entidad? ¿Habrá alguna responsabilidad? 5. La entidad decide no otorgarle el plazo de 2 días. ¿Qué acción debería tomar la entidad en vista que no se suscribió el contrato? La entidad debe convocar al segundo postor conforme al orden de prelación para suscripción del contrato. Y última pregunta, ¿se logra suscribir el contrato de obra? ¿Qué cláusulas debería considerarse según su apreciación? A ver, empecemos. ¿Alguien podría intervenir? O desean unos minutos para leer el caso. Y no volvemos a leer. El consorcio Pachacútec ha obtenido la buena pro de la ejecución de obra, pavimentación Avenida Caminos del Inca, siendo su oferta económica 50 millones de soles, sea el 90%. Y en un segundo lugar quedó el consorcio Huáscar, por lo que el adjudicatario presenta la documentación para suscripción de contrato. Sin embargo, la entidad observa que le falta adjuntar documentos del especialista en suelos. A ver, ¿alguien nos podría emitir una opinión? ¿La entidad debe darle la posibilidad de subsanar o no? Se invita a nuestros queridos participantes a que puedan realizar sus preguntas en el chat, o en todo caso también puedan levantar la mano y activar el micro. Se les ha activado a todos para que puedan participar. Doctor, me temo que no tenemos todavía ninguna participación. Ya. Bueno, en todo caso vamos a debatirlo así. Vamos a ver. Recapitulando, el consorcio Pachacútec ha obtenido la buena pro de la ejecución de obra, pavimentación Avenida Caminos del Inca, siendo su oferta económica 50 millones de soles, es decir, al 90%. Y en un segundo lugar quedó el consorcio Huáscar, por lo que el adjudicatario presenta la documentación para suscripción de contrato. Sin embargo, la entidad advierte que le falta juntar documentos del especialista de suelos. ¿La entidad debe darle la posibilidad de subsanar? Es la primera pregunta. En diapositivas pasadas hemos visto que la entidad sí puede otorgarle para subsanar un periodo. Es decir, ¿cuánto es el periodo que debería otorgarle? Son 4 días que establece. Entonces, la entidad está en la posibilidad de otorgarle 4 días al postor para que subsane. Es más, en esta resolución tribunal que citamos, no hay límite para subsanar, es decir, no hay un límite de qué documentos o qué no debe subsanarse. En ese caso, la entidad está en la posibilidad y debería otorgarle ese periodo de 4 días para subsanar. Segunda pregunta, si es posible la subsanación,
¿cuántos días se le debe otorgar al postor? Creo que hemos dado respuesta, ¿no? Son 4 días como plazo máximo. Podría ser menor, pero en realidad le otorga 4 días. Tercero, si el consorcio solicita a la entidad un plazo prudencial o excepcional, en realidad debe ser excepcional, no es prudencial, excepcional, de 2 días hábiles más para subsanar al amparo al texto único ordenado a la 27444, la entidad debería otorgarle o no debería otorgarle. En este caso, desde mi punto de vista, no debería otorgarle. En realidad, ya se le otorgó el plazo de los 4 días. Y ese plazo pudo el postor subsanar. Si no lo hizo, no debería otorgarle. Porque en realidad la 27444 se utiliza de forma supletoria. En realidad la ley de control del Estado es una ley especial. Entonces, no tendría carácter de darle esa posibilidad. Pero sí he visto en algunos casos, en otras entidades, una municipalidad que le otorgaron, ¿no? El contratista solicitó un plazo excepcional de 2 días más, en vista que no se emitía, creo, una carta fianza. Hoy día se emitió, pero no, el banco no notificaba hasta el día lunes. Se le vencía el día viernes, pero solicitó hasta el lunes porque el banco en realidad no trabaja sábado y domingo. Y la entidad le otorgó. Ahora, si la entidad decide otorgar 2 días y logran suscribir el contrato, ¿es correcto accionar a la entidad? ¿Habrá alguna responsabilidad? Desde mi punto de vista, no es correcto la accionar. ¿Habrá alguna responsabilidad? Entiendo yo que sí, ¿no? Porque lo correcto ya está establecido en el reglamento. Si el adjudicatario o el adjudicado no logra presentar sus documentos dentro del plazo previsto en el reglamento y en la ley, entonces pierde el otorgamiento de buena pro. Ahora, la otra pregunta. La entidad decide no otorgarle el plazo de dos días. ¿Qué acción debería tomar la entidad en vista de que no se suscribió el contrato? En este caso, la, la entidad debería primero retirar el otorgamiento de buena pro, hacer reconocimiento ante el Tribunal de Contratación de Estado sobre la negativa de exclusión de contrato por parte del adjudicatario, eh, convocar, ¿no? En este caso, como dice la entidad, debe convocar al segundo, según el orden de prelación, para la suscripción de contrato. Por eso damos respuesta a la otra pregunta. Ahora, se logra suscribir el contrato de obra. ¿Qué cláusula debería considerarse? Para empezar, si se ponen de acuerdo, el tema de fideicomiso, tema anticorrupción, pero lo más esencial que debería por norma considerarse es la cláusula de la Junta de Resolución de Disputas, es decir, considerar un tribunal o en su defecto un tribunal unipersonal y establecer en qué centro se va a llevar a cabo o quién va a administrar en este caso la Junta de Resolución de Disputas. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Ninguna? Por el momento no, doctora. Aún no hay preguntas en el chat, tampoco alguien haya levantado la mano. Ya. Un minuto, por favor, me otorgan un minuto. Si son tan amables.
Bien, mientras el doctor se vuelve a conectar, les vuelvo a comentar que este curso está siendo organizado por el Centro de Arbitraje ACNAT en colaboración con el Colegio de Abogados de Puno y también con el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Puno. También aprovecho en invitarlos a nuestros cursos que se van a desarrollar en el transcurso de este año, siendo cursos de arbitraje, conciliación, concentraciones con el Estado, derecho administrativo y entre otros, los cuales se van a realizar mensualmente y los detalles los vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales para su respectiva inscripción, así que estén atentos a nuestras publicaciones. Así también recordarles que la asistencia se les va a enviar mediante un link al chat de la reunión Meet para que puedan realizar su respectiva, para que llenen la asistencia. ¿Sí? Mientras tanto, continuemos esperando. Asimismo, se me olvidaba hacerles recuerdo a las personas que desean hacer la certificación opcional que tienen hasta el día lunes para poder acreditar el pago para el tema de los certificados. Ello para que no haya mucha demora a la hora de poder emitirlos, ¿sí? Así que tomen en cuenta ello, hasta el día lunes se van a recepcionar los pagos. Posterior a esa fecha, probablemente los certificados demoren en salir, así que, bueno, probablemente sí se tome hasta el siguiente mes. Así que, si es que algunos lo quieren lo más rápido posible, tienen para acreditarlo hasta el día lunes.
Disculpen por la demora, tuve una urgencia, me llamaron por un tema. Vamos a ver. Voy a volver a proyectar donde nos quedamos, ¿sí? Ya, proseguimos. Ya. Condiciones para el inicio de plazo de ejecución de obra. No sé si me escuchan, ahora sí podemos proseguir. Sí, doctor, lo estamos escuchando claramente. El artículo 176 del reglamento de control establece que la entidad notifique quién es el inspector o supervisor de obra, que la entidad haya entregado el terreno o el lugar donde se ejecuta la obra, o se pacte, en este caso, la entrega parcial, ¿no?, del terreno, que la entidad provea el calendario de entrega de materiales, insumos, a los que estuviera obligado según las bases, que la entidad haya entregado el expediente de obra completo en caso este haya sido modificado por consultas y observaciones, que se haya entregado el adelanto directo al contratista en las condiciones y oportunidad establecida en el artículo 156, salvo cuando se haya establecido fideicomiso. Condiciones para inicio de plazo. Ojo, esto hay que considerar en el sentido de las condiciones deben cumplirse entre los 15 días contados a partir del día siguiente a la suscripción del contrato. Si no se solicitó adelantos o cuando se haya establecido la obligación de sustituir fideicomiso, el plazo inicia en cumplimiento de las demás condiciones. Si la entidad no cumple con las condiciones dentro de los 15 días siguientes, el contratista tendrá derecho a iniciar el procedimiento de resolución de contrato y a solicitar resarcimiento de daños y perjuicios acreditados hasta un máximo de 5 entre 10.000 el monto del contractual por día, hasta un tope de 75 entre 10.000. El resarcimiento no se aplica en el supuesto que las partes pacten diferir el inicio de plazo, es decir, ambos podrían ponerse de acuerdo por un tema de, ya sea un fenómeno natural o se pongan de acuerdo y ya suspendemos el inicio por un tema, ¿no?, por alguna razón. El inicio de plazo. El inicio de plazo de ejecución de obra comienza a regir desde el día siguiente que se cumplan las condiciones establecidas en el artículo 176, como ya lo hemos establecido anteriormente. Las partes pueden diferir la fecha de inicio, como lo decía, puede ser un tema de acuerdo, ¿no?, hasta que se culmine el evento que dio origen a esta suspensión. Cuando la estacionalidad climática no permite el inicio de obra, como manifesté hace un minuto, ¿no?, de caso, por ejemplo, de un fenómeno natural, lluvias, situación como ella. En caso la entidad se encuentre imposibilitada de cumplir con las condiciones referidas, es decir, la designación del supervisor o inspector o la entrega del terreno, se puede designar, en este caso, si no tenemos supervisor, a un inspector o un equipo de inspectores, siempre que se encuentre convocada el procedimiento de selección para contratar supervisor. Es decir, estoy por iniciar la obra, cumplo con todos los requisitos, pero no tengo el supervisor porque no se ha adjudicado aún. Entonces, ¿qué debo hacer? Quizá proyectar o designar a un grupo de inspectores, de profesionales, con sus especialistas. Pero como condicionante se tiene que en el camino se tenga el proceso de selección o el concurso público para lo que es adjudicar un supervisor. Estos pueden mantenerse tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido por la ley de presupuesto. En este caso son 4.300.000, creo. Vamos a llegar más adelante a ver eso. Inicio de plazo de ejecución de obra. En el supuesto que se pacte diferir la fecha de inicio del plazo, no resulta aplicable el resarcimiento por falta de cumplimiento de las condiciones a cargo de la entidad. Bueno, es evidente, ¿no? Si las partes acuerdan no cumplir con el inicio, entonces no habría sentido alguno ser aplicable el resarcimiento al contratista o al postor, o al contratista en este caso. Se suspende el trámite de la solicitud y entrega de adelanto directo, debiendo reiniciarse 15 días antes de la nueva fecha de inicio del plazo de ejecución. Tiene sentido también, ¿no?, porque el plazo de inicio siempre es 15 días. Se suspende ese trámite hasta
hasta la fecha o 15 días previos a la fecha de inicio. Las circunstancias invocadas se sustentan en un informe técnico que forma parte del expediente de contratación, debiendo suscribirse la adenda correspondiente. Es decir, todas las actuaciones deben formar parte del expediente de contratación. El expediente de contratación inicia con el requerimiento, el expediente técnico, la aprobación del expediente de contratación, las consultas, observaciones, si hubiese pronunciamientos, si hubiera una apelación, contrato, todo, valorizaciones, hasta la liquidación y el último pago, ¿no? Eso contiene el expediente de contratación. ¿Y quién custodia? El órgano encargado de la contratación, en este caso, logística. Inspector supervisor. Como se manifestó, el inspector cumple la misma función del supervisor. ¿Cuándo interviene? Cuando no se tenga un supervisor y en ese momento o a la par se está convocando o se ha convocado el proceso de selección, procedimiento de selección para un supervisor. El inspector es un funcionario o servidor de la entidad. Y el supervisor, persona natural o jurídica contratada para dicho fin. Asimismo, se debe tomar en consideración que las calificaciones profesionales para el residente deben ser similares con el inspector o supervisor. Inspector de obra, supervisor de obra. ¿Cuál es la función de ambos? Ambos no pueden intervenir en la misma obra o al mismo tiempo, pero podrían intervenir en periodos diferentes y en la misma obra, pero no al mismo tiempo. Velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra, además del cumplimiento del contrato. De la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de obra. Absolver las consultas. Ahí va qué consultas debería absolver y qué consultas no. Consultas que por su naturaleza sean de su competencia y consultas que por su naturaleza correspondan al autor del proyecto, en este caso al proyectista. Facultado para ordenar retiro de cualquier subcontratista o trabajador por incapacidad o incorrecciones que perjudiquen la buena marcha de la obra. Rechazar y ordenar el retiro de materiales o equipos por mala calidad por incumplimiento de las especificaciones técnicas. Verificar la oportunidad de solicitud de adelanto de materiales. El contratista brinda al supervisor las facilidades para el cumplimiento de su función. Inspector, supervisor. Toda obra debe contar con un inspector o supervisor de obra. No puede contar de manera simultánea con ambos, como se lo refirió hace un rato, ¿no? El artículo 14 de la Ley 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público, para el ejercicio fiscal 2024, el valor referencial de una obra pública sea igual o mayor a 4.300.000, se debe contratar obligatoriamente a la supervisión. Si dice, si el valor referencial de la obra en realidad supera los 4.300.000, debe contratarse obligatoriamente a la supervisión. Puede designarse a un inspector de obra o un equipo de inspectores siempre que se encuentre convocada el procedimiento de selección para contratar al supervisor. Esto está enlazado con el tema del valor referencial de la Ley 31953. Es decir, si supera, yo podría considerar inspectores, pero siempre y cuando tenga esa condición de que esté en pleno procedimiento de selección la contratación del supervisor. Estos pueden mantenerse en tanto el monto de la valorización acumulada de la obra no supere el límite establecido. Es decir, si yo, como entidad o funcionario de la entidad, designo un grupo de profesionales inspectores, ellos deberán actuar hasta que la valorización acumulada de obra no supere los 4.300.000. Residente de obra. Responsable técnico no puede pactar modificación del contrato porque no es su función. Toda modificación de contrato siempre está establecido por el representante legal de la empresa o el representante común legal del consorcio. O el que en este caso, quien suscribe el contrato con la entidad, no puede prestar servicios en más de una obra a la vez, salvo obra por paquete. Bueno, en ese caso, antes no se podía verificar que un profesional, por ejemplo, labore en varios sitios, ¿no? Era un poco complicado.
pero estas modificaciones ayudan en realidad para que tenga una actuación directa y a tiempo completo. Los profesionales autorizados para anotar en el cuaderno de obra deben evaluar permanentemente el desarrollo de la administración de riesgos, debiendo anotar los resultados cuando menos con periodicidad semanal, precisando sus efectos y los hitos afectados o no. A ver, quiero citar este caso para ver si podríamos intervenir. Les agradecería que intervengan porque de alguna manera es bueno tomar en cuenta la casuística. Si bien es cierto, el reglamento es para leer bastante, pero la parte de ejecución contractual es más un tema de casos, ¿no? Porque es una mezcla entre la parte técnica y la parte jurídica. Y la parte técnica está bien enraizada en el sentido de procedimientos de ejecución, el uso de materiales, situaciones que se puede dar en obra, ¿no? Ya sea, por ejemplo, por fuerza mayor, caso fortuito, una lluvia, un huaico, o en su efecto el tema social que obstrucciona el avance o evita que los terrenos que han sido cedidos no los quieran otorgar, y el contratista siempre se agarra de eso para pedir ampliaciones de plazo y otra situación, ¿no? Y además su labor es esa. Entonces, en esa medida, para que este curso tenga un poquito más de comprensión, he planteado casuísticas. Me gustaría que intervengan, porque de alguna manera eso nos va a ayudar a entender mejor lo que hemos expuesto y lo que dice la normativa, o lo que establece en este caso el reglamento y la ley, ¿no? Voy a proceder a leer. A ver, vamos a leer. La Municipalidad del Porvenir convocó el 7 de agosto del 2023 a licitación pública la ejecución de la obra Construcción del Coliseo Municipal, con valor referencial de 43 millones de soles y plazo de ejecución de 365 días. Asimismo, convocó en fecha 14 de agosto del 2023 a concurso público la supervisión de obra con valor referencial de 1 millón de soles. O sea, una semana posterior convocó la supervisión, adjudicando la obra al consorcio Juntos por el Porvenir, suscribiéndose el contrato en fecha 29 de septiembre de 2023 e iniciándose la ejecución de la obra el 14 de octubre del 2023 con inspector de obra. Es decir, entiendo yo que en ese momento no había supervisor y se inició con un inspector de obra. Así también se logró suscribir contrato con la empresa Supervisión Unidos por el Porvenir en fecha 14 de febrero de 2024. Más o menos unos 3 meses posterior, ¿no? En fecha 29 de febrero de 2024, el contratista solicitó cambio de profesional residente de obra, alcanzando la nueva propuesta, pero sin embargo, no adjuntó el certificado de habilidad del profesional propuesto. A pesar de ello, la entidad se dio cuenta de la documentación faltante y le otorgó al contratista 2 días hábiles para que subsane, y el contratista logró subsanar, por lo que se procedió a suscribir contrato. Entiendo yo que en esta parte la entidad suscribió contrato previo a otorgar la buena prueba al supervisor, es decir, se inició la obra cumpliendo todos los requisitos y se consideró a un inspector de obra. Y posteriormente, 3 meses y medio posteriormente, se suscribió contrato con la empresa supervisora. En ese interín, una vez que se cuente con la supervisión, el contratista solicitó cambio de residente de obra. La entidad se percató que en su documentación de solicitud de cambio, la propuesta del profesional que se iba a hacer cargo no contaba con el certificado de habilidad. Por consiguiente, la entidad de oficio le otorgó 2 días hábiles para que subsane, y en este caso el contratista subsanó, presumo yo que fue al Colegio de Ingenieros, solicitó el certificado y lo subsanó y procedió el cambio. Dicho eso, vamos a empezar con la primera pregunta.
según su opinión, ¿qué cláusula se debería considerar en el contrato de obra? Según su opinión, ¿qué cláusula se debería considerar en el contrato de obra? Anteriormente hemos hablado sobre ese tema, ¿no? ¿Qué cláusula es necesario? ¿A partir de qué monto es obligatorio la contratación de supervisión? También lo hemos manifestado. Para dar inicio a la ejecución de obra, ¿era factible o no que la entidad designe inspector de obra? O debió esperarse y suspender el inicio y esperar a que se otorgue la buena pro y se firme el contrato con el supervisor. La posibilidad. La supervisión al suscribir el contrato y asumir qué acciones debería considerar según su apreciación. La supervisión, entiendo yo, que se hizo cargo posiblemente a partir del 1 de marzo, no dice la fecha exacta ahí, pero ¿qué hacer ahí, no? ¿El cambio de profesional residente de obra fue correcto o no? Vamos a ver, ¿alguna intervención? ¿Alguien que puede manifestar su apreciación? ¿En la sala nadie quiere participar? En la clase pasada dijeron que querían casuística, querían participar, intervenir en los casos que se pudo ver durante, bueno, por lo menos que mi persona vio, ¿no? En realidad, esta obra, bueno, solo cambié los nombres, pero en realidad se dio en esta región, pues, una municipalidad muy cercana a esta. Quizá el profesional que citamos como cambio, deben conocer muchos, pero se dio este caso, ¿no? El contratista se olvidó del certificado de habilidad y la entidad pues le dio 2 días hábiles para que subsane. A ver, ¿alguna intervención? ¿O quieren volver a leerlo? No, doctor, aún no se puede apreciar ningún mensaje tampoco en el chat. Bueno. O en su defecto preguntamos nosotros a las personas. Podría ser, ¿no? Pero bueno, me gustaría que intervengan, porque en realidad es necesario saber la apreciación que uno tiene. Porque en algún momento del ejercicio profesional, ya sea como ingeniero o abogado, va a tener que tomar en consideración, se va a cruzar con este tipo de situaciones, ¿no? Va a poder ver este tipo de situaciones. Situación que, por ejemplo, no está en el reglamento, ¿no? Algunas situaciones sí, pero hay puntos que no están. Pero bueno, vamos a absolver los cuestionamientos que existe en este caso. La Municipalidad del Porvenir convocó el 7 de agosto de 2023 a licitación pública la ejecución de la obra construcción del Coliseo Municipal. Es decir, la obra es de 43 millones de soles y la ejecución es 1 año. Desde ahí nos establece que la obra es por un importe superior a los 20 millones, es decir, ¿qué cláusula es obligatoria ahí? El de la Junta de Resolución de Disputas. Es obligatorio considerar esa cláusula. Es decir, pactar ya con el contratista o con el adjudicatario, con el contratista, ver la forma de ver qué centro de arbitraje o centro que administre la Junta de Resolución de Disputas, ¿no? De establecer si va a ser un tribunal de 3 miembros, o sea, considerar, por ejemplo, un adjudicador por parte de la entidad, por parte del contratista, y esto se elegirá un presidente, ¿no? Y armarán ahí con su secretario. Es una posibilidad, ¿no? Ahora,
Asimismo, se convocó en fecha 14 de agosto de 2023 al concurso público de la supervisión, es decir, una semana posterior a la fecha de la convocatoria de la obra, se convocó también la supervisión, adjudicando la obra al consorcio Juntos por el Porvenir, suscribiéndose el contrato el 29 de septiembre, más o menos un mes y medio, algo así, ¿no? No había, presumo yo, consultas ni observaciones, ha sido rápido, e iniciándose la ejecución de la obra el 14 de octubre, con inspector de obra, es decir, en ese periodo, presumo yo que no, la supervisión no se otorgó la buena pro, se declaró desierto, o habrán observado las bases, qué habrá pasado, ¿no? O eso es que tal vez han apelado al tribunal y esto ha evitado que se tenga una supervisión. Pero bueno, pero sin embargo, dice que se logró suscribir un contrato con la empresa supervisora el 14 de febrero de 2024. En fecha, o sea, más o menos estamos hablando aproximadamente de septiembre, octubre, noviembre, diciembre, unos 4 meses aproximadamente. O sea, después de 4 meses se ha tenido recién la supervisión. En ese periodo ha intervenido un grupo de inspectores o un inspector de obra. Pero sin embargo, en fecha 29 de febrero, el contratista también solicitó un cambio de profesional. Es decir, si la empresa supervisora suscribió contrato el 14 de febrero, ya estaba en su ejercicio de su labor como supervisor. Entiendo yo que pues, una vez que se constituye la supervisión, el contratista o la contratista solicitó el cambio de profesional, residente de obra, alcanzando la nueva propuesta, pero sin embargo no adjunta el certificado de habilidad del profesional propuesto. A pesar de ello, la entidad se dio cuenta de la documentación faltante y le otorgó 2 días hábiles, o sea, de oficio. A ver, según su opinión, ¿qué cláusula debería considerar el contrato de obra? Para mí, desde mi punto de vista, no sé si los demás opinan lo mismo, pero debería considerarse la cláusula de la Junta de Resolución de Disputas. Establecer claramente que el centro va a administrar la Junta y considerar a los adjudicatarios, por lo menos para que proceda su instalación. Luego, ¿a partir de qué monto es obligatoria la contratación de supervisión? Según la ley de presupuesto, es 4.300.000. Es decir, el valor referencial de la obra es 43 millones. Supera largamente lo que establece la ley de presupuesto. Es decir, supera los 4.300.000. Entonces, ¿es obligatoria una supervisión? Sí, es obligatorio. Para dar inicio a la ejecución de obra, ¿era factible o no que la entidad designe inspector de obra? Como lo establece, es posible, como dice el reglamento y la ley de presupuesto, se puede dar inicio con un inspector o equipo de inspectores siempre y cuando no supere las valorizaciones acumuladas de la obra 4.300.000. Hasta ahí, por lo menos, que actúen. Supera ello, ya tiene que obligatoriamente accionar la supervisión. Y segunda condición para que actúe un inspector es que durante el inicio también está en plena convocatoria o en pleno procedimiento de selección la supervisión. En este caso que leemos, sí, efectivamente la supervisión se convocó una semana posterior a la obra. Y en todo caso sí se podía iniciar con un supervisor o equipos de supervisores. O digo, un equipo de inspectores. Con un inspector se pudo iniciar. Que es correcto el inicio de la entidad. La supervisión, al suscribir contrato y asumir qué acciones debería considerar según su apreciación. Allá. Según lo que vemos en la lectura, en este caso, se logró suscribir contrato con la empresa Supervisión Unidos por el Porvenir en fecha 14 de febrero. Entonces, al iniciar su actividad, ¿qué realiza la supervisión? Lo correcto sería que la supervisión inicie su actividad al término del mes, ¿no? Para poder ver la valorización. Entonces, hay muchas preguntas que se realizan ahí, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, los que supervisan obras agarran y dicen, me hago cargo, pero como hubo un inspector previamente o equipo de inspectores, hago un corte de la obra, ¿no? Y veo una valorización de corte para ver si efectivamente los avances, la calidad es correcta. ¿Por qué motivo? Porque ellos no, el supervisor, la empresa supervisora dice, no voy a asumir
las acciones o las autorizaciones o lo que haya ocurrido durante la ejecución previa con participación del inspector. Por tal razón, ellos realizan un corte y comunican a la entidad y dicen, de acá para adelante me hago cargo y esto es lo que he encontrado, ¿no? De alguna manera eso le sirve en alguna situación posterior de algún tipo de responsabilidad, ¿no? O en su defecto en un tema de controversia. Entonces el accionar que debería hacer eso, revisar la documentación, hacer un corte y asumir el cargo, ¿no? ¿El cambio de profesional ha sido correcto o no ha sido correcto? Esa es una buena pregunta, ¿no? El reglamento, ¿qué establece para cambio profesional? ¿Hay algún plazo para subsanar? ¿Alguien quizá quisiera intervenir o ampliar ese punto? Se activó, bueno, tenemos una mano levantada de Freddy Oscar Azáiz Aguirre. Se le activa el micro para que pueda realizar su participación. Buenas Adelante, tardes. Para el cambio profesional es 60 días según el reglamento 60 días de... de iniciado el plazo contractual. Ya. Ya, pero hay un plazo para subsanar, si hubiese algún caso. Un plazo para su... No, no, Claro, es correcto, tienes plazo de 60 días, pero para un plazo para subsanar en realidad no existe, ¿no? Es no, no ambiguo. existe. Claro, no, no hay un plazo para subsanar, no, no lo prevé el reglamento. Es como dicen los abogados, lo que no está restringido es permitido, ¿no? Podría tomarlo de esa manera, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir? Freddy Oscar Azáiz Aguirre continúa con su mano levantada. Ya. No, disculpe, dejé la manita levantada. Ya. Entonces, es interesante. En realidad, el reglamento no establece, como usted lo manifiesta, estimado Freddy, ¿no? No establece un mecanismo para subsanar, ¿no? No es como, por ejemplo, para la propuesta, ¿no? Para firma de contrato hay un plazo de 4 días. En este caso no hay un plazo de mínimo o máximo para poder subsanar, ¿no? Pero también es cierto, como un día comentaba con un abogado, un colega decía, bueno, lo que no está restringido está permitido, ¿no? O sea, entonces, como no está, sí yo puedo dar un plazo excepcional, me dice, de 2 días, ¿no? Pero desde mi punto de vista, eso es un tema de discrepancia quizá, ¿no? Pero si yo me baso a lo que dice el reglamento estrictamente, la entidad simplemente debe dar improcedentes el cambio de residente. Ahí me acuerdo, alguien me manifestó hace años, me decía, pero por principio de economía, ¿cómo voy a sacar el certificado de habilidad? Porque no tengo la certeza de que va a actuar el supervisor y todo, o el residente, ¿no? Porque en realidad antes hay una opinión del OCE que habla sobre el principio de economía, ¿no? En la convocatoria no es bueno solicitar en las bases certificado de habilidad, porque en realidad va a ser un gasto para, eh, para, para solicitar el certificado de habilidad sin tomar en cuenta que no tienes la certeza de que vas a adjudicarte la obra, ¿no? Entonces, ¿cómo gastas algo si no tienes la certeza? Entonces, por esa razón, dicen, ¿no? El certificado de habilidad se presenta durante la actuación o antes del inicio de la actuación del profesional. En este caso, quizá la firma del contrato. Entonces, creo que vamos a coincidir quizá la mayoría en que el cambio era incorrecto, porque la entidad de oficio le otorgó. Claro, cuando me decían a mí, pero mira, podemos darle un plazo excepcional por el tema de la 27444, porque el administrado solicita al administrador que por un tema excepcional le otorgue un plazo más para poder subsanar. Entonces, claro, pero en este caso uno aprecia, no hay una solicitud de plazo. O sea, el contratista no dice, por favor, otórgueme un plazo prudencial más, voy a subsanar, sino la entidad de oficio le da un plazo para subsanar, ¿no? Entonces, ¿es incorrecto? Sí, es incorrecto. ¿Qué responsabilidad es? Interesante, ¿no? Porque al final la Contraloría, en su control concurrente,
o ya sea en una auditoría, va a encontrar responsabilidades administrativas y quizá penales, ¿no? Podría darse el caso, ¿no? Porque en realidad la persona que esté al cargo de, ya sea de administrador de contrato, coordinador de obra o gerente, como según sea la organización de cada entidad, actuó con dolo, ¿no? Porque en realidad le está apoyando, forzando, ¿no? Para que el contratista subsane, ¿no? Es una situación que podría darse. Bueno, ¿alguien más quiere intervenir quizá para poder pasar a un punto más? Intervengan, por favor, si tienen algo que decir ahí, ampliar. Es bueno ampliar. Quizá alguno de ustedes se Muy toque buenas, con... Juancho. Adelante, por favor. Tenemos a Lady Mireya Flores Pacho y Bruce Lee Ramos Araca levantando la mano. A ver, permitamos a Lady Mireya Flores Pacho para que pueda realizar su participación. Sí, buenas noches. Tengo una duda. Bueno, queda claro de que el personal que inicia debe permanecer 60 días calendarios, ¿no? Debe asegurar su permanencia. Y suponiendo que después de esta permanencia se hace el cambio de personal, ese nuevo personal también debe estar en obra los 60 días calendarios o ya no es necesario. Solamente hay esa restricción para con el que inicie la ejecución de obra. Tengo esa duda. Bueno, interesante la pregunta, porque en realidad eso te lleva a dos temas, ¿no? Ya estrictamente en derecho. Esto me pasó hace, a ver, un año atrás creo. Estaba de consultor en una obra en una entidad y efectivamente se dio 60 días, creo que al día 90, más o menos el contratista solicita cambio al residente adjuntando la documentación. Eso es bueno saber que la solicitud debe estar debidamente motivada. No basta con decir solicito cambio y tengo el CV de otro profesional que cumple lo mismo. No, no se trata de eso, ¿no? Se trata de más o menos fundamentar o motivar la razón de cambio. Entonces, pasados los 90 días, el contratista solicitó el cambio y se otorgó el cambio porque efectivamente el profesional que estaba a cargo era una persona muy mayor, su colegiatura creo que era de 13.000 o 14.000, ya el señor era muy mayor, y la obra se ejecutaba en la sierra. El señor era de Lima y por un tema de salud no podía permanecer más en la sierra. Entonces él decidió, presentó su certificado de salud, el informe médico del médico especialista donde establecía de que el señor no podía estar en zonas mayores a 3.000 metros del nivel del mar, porque tenía un tema cardíaco y todo ello. Entonces se accedió al cambio, además que cumplía el que peticionó, pero al término de eso, los requisitos eran tan elevados para el residente de obra, que tenía ciertas especialidades y ciertos cursos y años de experiencia, que consiguieron otro similar, ¿no? Una persona también ya bastante mayor. Y se puso a trabajar, pues posteriormente sería unos 30 o 29 días o 28 días, el contratista solicita nuevamente el cambio del residente, indicando de que el señor también sufría de tema de salud y que era necesario el cambio. Nosotros evaluamos lo que usted dice, ¿no? Pero ¿cómo sería? Si es 60 días que tiene que permanecer al inicio y posteriormente debería darse los mismos 60 días, ¿no? Pero en ese interín nos llega una ampliación de que el señor había fallecido. Creo que tenía cáncer terminal o algo así. Fase 4, ¿no? Entonces, fallece, ¿no? Entonces te encuentras con ese punto ahí. ¿Qué pasa si la persona, si yo quiero ser legalista, digo, 60 acá, no me establece qué debería pasar posteriormente si cumplo lo que dice? A ver, el residente va a estar 60 días, posteriormente pido cambio. No dice que también debe estar otros 60 días. Entonces, ¿qué puede ocurrir ahí? Como en este caso, un caso fortuito, fuerza mayor. Fue fortuito porque el señor falleció. No había forma de evitar ese cambio. Entonces se tuvo que acceder al cambio, ¿no? No sé si respondo a su consulta. Y en este caso se tiene que aplicar una penalidad o
Si es que se hace el cambio dentro de o menor a los 60 días, ¿corresponde? Penalidad no corresponde siempre y cuando, si habría otro tipo de penalidad establecida en el contrato, si es así, pongamos que el contrato establezca, ¿no? Digan, por cualquier cambio, por un segundo o tercer cambio dentro de los menos de 30 días y aplicar una penalidad, quizás ahí se podría aplicar una penalidad, ¿no? Pero mientras no está establecido en el contrato, no habría una razón, ¿no? ¿Qué haces con una persona que fallezca? No puedes evitar el cambio. Y eso me hace recordar en el año 2011, el gobierno regional de Puno, el residente o el especialista fallece y el trámite que realiza el cambio no cumplía los requisitos. Y es un tema, bueno, en otro momento lo trataremos, pero es un caso que estuvo anteriormente con la ley, no me equivoco, ¿qué estaba ahí? Creo que era 084 o 83, no me equivoco, la ley de contratación y descripción del Estado, y eso fue otra materia, ¿no? Creo que faltaba otra consulta, tal vez, o Sí, alguna. sí. Se invita a nuestro participante que levantó la mano junto con nuestra participante que participó hace poco para que pueda realizar su pregunta. Doctora, tenemos una pregunta de Santiago Valentín Parillo que indica, ¿solamente aplica para el personal ofertado una vez realizado el primer cambio? La ley de contrataciones con el Estado no lo define. Es cierto, no establece si procede para todos los profesionales, ¿no? Pero en realidad alcanza para todos. Y el primer cambio siempre debería darse en los 60 días, posterior a los 60 días, ¿no? Y como dice, cual sea, por ejemplo, un especialista en suelos, especialista pongamos, en geotecnia, especialista en seguridad, ¿no? Debe cumplir lo mismo, es decir, mismo requisito con la persona que ha sido adjudicado lo que establecen las bases, ¿no? Sí. ¿Alguna otra consulta? No, doctora, esas serían todas las consultas, tanto de las preguntas de chat o manitas levantadas todavía no se evidencia ninguna. Creo que podemos continuar, doctor. Ya, yo voy a hacer una consulta, a ver si al final del temario de hoy alguien lo responde. ¿Qué pasaría, digo yo, ¿no? Me hago esta situación y yo lo vi en algún caso, si no me equivoco, ha sido no me acuerdo en día, pero bueno. ¿Qué pasaría si la obra se inicia con un inspector o un equipo de inspectores? Y por azares de la vida se otorga la buena pro de la supervisión después de 3 meses, pero algún, algún, alguna, alguna empresa que no estuvo de acuerdo o un postor lo apela, ¿no?, al tribunal. Y el tribunal pues tiene 30 días para resolver sobre la materia, ¿no?, sobre la apelación. En ese sentido, las valorizaciones acumuladas superan los 4.300.000 y no tiene supervisión. ¿Qué harías en ese caso, no? ¿Paralizas, suspendes la obra o en su defecto, no sé, si yo puedo suspender la obra y hasta que haya la supervisión, pero cómo hago con el pago de mayores gastos, cómo concuerdo, cómo hago el pacto, todo ello, ¿no? Sería interesante si al final del temario alguien puede intervenir. Creo que alguien quiere hacer una consulta, pero este tema lo dejamos para el final. A ver, ¿alguien quiere hacer una consulta? Nadie levantó la mano, ¿verdad? No, sí, ¿Proseguimos? doctor. Es Pleguer Freddy García Chambilla, para que pueda levantar la mano. Tenía el micro desactivado, perdón. Sí, doctor, buenas noches.
Te escuchamos, señor. Estaba escuchando atentamente la Buenas noches, participación de un asistente cuando se refiere al cambio de personal clave. La norma ha establecido solamente una restricción, ¿no? La norma obliga a que el contratista tenga su personal desde el inicio de la ejecución del contrato hasta los 60 días, ¿no? Entonces, si el otro personal clave que quiera hacer su cambio, no tendrían ningún inconveniente, ¿no? No. Entonces, ahora también salió algunas disposiciones de la normativa de contrataciones, donde incluso en caso se difiera el inicio del plazo de ejecución de obra, estas podrían computarse, ¿no? Como parte de los 60 días. Sí, de verdad. Eso es respecto al personal clave. Ahora lo que usted ha manifestado respecto a que si la obra se podría continuar con inspector, la norma no prohíbe que se continúe con inspector, dice puede, ¿no? O en todo caso, el hecho de que se haya iniciado una controversia o se haya elevado al OCE, digamos, una decisión respecto al procedimiento de selección, un perjuicio al Estado, en caso se paralice la obra, ¿no? Eso quiero acotar respecto a este punto, doctor. Claro, en verdad, en realidad hay un día hicimos bastante debate en ese sentido, ¿no? Decíamos el interés general, ¿no? Porque si bien es cierto, para este ejercicio del 2024 establece que las valorizaciones acumuladas no deberían superar los 4.300, hasta ahí debería actuar el inspector, dice, ¿no? La ley de presupuesto y reglamento. Pero en el caso de que en ese periodo no tengas todavía supervisión, debería continuarse, ¿no? O suspender, ¿no? He visto en algunos casos que la entidad suspende y en algunos casos la entidad también asume y dice por un interés general, ¿no? Porque en realidad no se puede perjudicar la parte beneficiaria porque hay una expectativa de que se culmine la obra, ¿no? También se da ese caso, ¿no? Si no me equivoco, por ejemplo, la carretera esta de Yunguyo Copani, creo que se dio de esa manera, o fue en la selva, no me acuerdo. Pero se da, ¿no? Dependerá de las opiniones tanto técnicas y opinión legal de cada entidad, ¿no? Para que se tome la acción pertinente, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Alguna consulta más para continuar? No hay más consultas, doctor, ni en el chat, tampoco manos levantadas, doctor. Ya, continuamos entonces. Tipos de adelanto en obras. Directos y de materiales. Directo. El contratista debe solicitarlo dentro de los 8 días suscritos al contrato. También puede solicitar constitución de fideicomiso. Artículo 184, numeral 9, literal B. Debe adjuntar garantía y comprobante de pago. La entidad debe entregar el adelanto dentro de los 7 días recibidos la documentación correspondiente. Se puede otorgar a través de la constitución de fideicomiso. Materiales. Condición: haberse iniciado el plazo de ejecución contractual. Las bases deben establecer el plazo para solicitar y entregar el adelanto. La solicitud debe efectuarse en concordancia con el calendario de materiales e insumos presentados por el contratista. Se debe tener en cuenta el Decreto Supremo 011 del año 79. Hay responsabilidad del supervisor o inspector verificar la oportunidad de la solicitud del adelanto de acuerdo al calendario. Adelanto directo. Bueno, tiene por finalidad brindar un financiamiento al contratista para aquellos gastos relacionados con el inicio de la ejecución de una obra, distintos a la adquisición de materiales e insumos. La entrega de dicho adelanto con ocasión de la aprobación de prestaciones adicionales de obra no encontraba justificación, toda vez que para ese momento la ejecución de obra ya había sido iniciada. Ver opiniones 21. Adelantos por materiales. Tiene por finalidad que el contratista pueda disponer de los materiales o insumos en la oportunidad prevista en el calendario de adquisición de materiales o insumos. Deben ser realizadas una vez iniciada la ejecución contractual, teniendo en consideración el calendario de adquisición de materiales o insumos presentado por el contratista.
No procederá el otorgamiento de adelantos materiales o insumos en los casos que las solicitudes correspondientes sean realizadas con posterioridad a las fechas señaladas en el calendario de inscripción de insumos, ¿no? Pueden ver la opinión 150-2016. Amortización. ¿Cómo se amortiza el adelanto directo? Mediante descuentos proporcionales en cada una de las valorizaciones de obra. En la amortización de adelantos materiales, conforme el Decreto Supremo 011, también el artículo 3 del Decreto Supremo 022, precisa que la amortización de los adelantos específicos para materiales se efectuará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relación entre el índice unificado de elementos representativos objeto del adelanto y el que tuvo a la fecha del presupuesto base. De esta manera, la amortización de los adelantos otorgados para la adquisición de materiales e insumos debe realizarse una vez que dichos materiales e insumos hayan sido utilizados y valorizados en la ejecución de obra. ¿Qué quiere decir? Que voy a amortizar siempre y cuando los materiales o insumos hayan sido utilizados y valorizados en la ejecución de las obras. Es decir, es preciso creo el tema ahí, ¿no? Lo utilizado, lo valorizo y le hago la amortización. Debiendo efectuarse la referida amortización en las valorizaciones que correspondan y por un monto que representa el material utilizado en la valorización correspondiente, afectado por la relación entre el índice unificado del elemento representativo del objeto del adelanto y el que tuvo a la fecha el presupuesto base. Fideicomiso en obras. La entidad puede incorporar en las bases la obligación de constituir un fideicomiso para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de obra, con el fin de garantizar que dichos recursos, durante su ejecución, se apliquen exclusivamente a la obra contratada. Una vez suscrito el contrato de obra entre el contratista y la entidad, esta última tiene un plazo de 30 días hábiles contados desde el día siguiente del suscrito del contrato para realizar los trámites correspondientes para la constitución del fideicomiso. Y de esta forma o de esta manera el contratista pueda recibir el adelanto. También por acuerdo entre partes, según lo que establece el artículo 184.9 del reglamento. ¿Cómo se realiza el trámite de fideicomiso? Perdón, disculpe, sí. Tenemos una mano levantada de Freddy Oscar Asa e Izaguirre. A ver, adelante. Se le permite, se le activa el micro para participar. Muchas gracias. Una consulta. Me ha pasado en una obra de que el supervisor... esta obra se venció el plazo contractual el 19 de abril de este año. Ya. La obra continuó porque tenía adicionales que todavía no se han aprobado y cuando se aprueben los adicionales se iba a tener plazo, ¿no? Entonces, continuó. Ahora, para la valorización de mayo, el supervisor retuvo todo en la valorización. Nosotros presentamos una valorización y el supervisor retuvo todas las amortizaciones en su valorización, indicando de que ya no había plazo contractual y que él estaba cautelando el dinero de la entidad, aún así habiendo las cartas fianzas. Ahora, nosotros todavía teníamos porcentajes de ejecución, por lo mismo de que los adicionales vinculaban, pues, ¿no?, muchas actividades de la obra. En ese caso, se le dijo al supervisor, ¿no?, de que no, pues está yendo contra el reglamento, ¿no?, que indica de que debe ser de manera proporcional, ¿no?, a cada valorización y los insumos de acuerdo a la utilización del recurso. Sin embargo, él los retuvo. En ese caso, ¿qué se puede hacer con el supervisor, no? Porque de cierta forma él la contradice, ¿no?, lo que dice el reglamento y arbitrariamente, ¿no?, y la entidad ha aceptado la valorización que el supervisor ha pasado. Ya, lo que le estoy entendiendo es, en realidad, era un adelanto de materiales, la amortización, no era directo, solo materiales. No, de ambos, en materiales y directo. Ya, en el caso de materiales, como establece, debería ser conforme a los insumos utilizados, ¿no? Si se ha otorgado por un insumo, se utiliza, se valoriza y se amortiza, ¿cierto? O al final, en este caso, en la liquidación podría darse también. Ya, el plazo es lo que me llama la atención. El plazo contractual o el plazo vigente, ¿cuándo se venció? ¿O cuándo se cumplió? El 19 de abril se terminaba el plazo, se solicitaron las ampliaciones del plazo
por una interferencia de un poste de media tensión y además de que había adicionales de obra, 3 adicionales de obra que estaban presentados a la entidad dentro del plazo contractual, pero que la entidad seguía en evaluación, ¿no? Entonces la entidad se demora en aprobar los adicionales porque los revisa, los observa, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos hacer era solicitar una ampliación de plazo por la elaboración y aprobación del adicional y la ampliación de plazo para la ejecución de los adicionales propiamente dichos. Y la entidad también había entendido de que de esa forma sí había plazo. Sin embargo, el supervisor decidió, ¿no? Eh, eh, retener todas las amortizaciones, ¿no? Y eso dejó de que la valorización del mes de abril de 300.000 baje a solo 20.000 soles y deja sin liquidez el proyecto. Ya, pero al plazo aún me queda duda. Pero bueno, vamos a ver el tema. No sé si la ampliación de plazo lo han pedido dentro del plazo vigente, ¿no? De no ser así, pues no tendría mucho Sí sentido. se Pero solicitaron las ampliaciones de plazo dentro del plazo contractual. ya, el caso sería eh, cuando las valorizaciones ustedes presentadas difiere de un porcentaje a la valorización presentada o la valorización aprobada o pagada por la entidad, ¿qué se tendría que hacer? Irse a una controversia, ¿cierto? A un arbitraje sobre la materia estrictamente de ese monto que ha sido descontado. ¿Me dejó entender? Exacto, pero en ese caso el supervisor, bueno, ya perjudicó al contratista, se va a controversia, la controversia se resuelve y la entidad obviamente va a reconocer que estuvo mal, pero ya lo hizo y hasta que salga la controversia, lo mismo, bueno, igual la obra ya está casi culminada. O sea, no tiene ninguna responsabilidad el supervisor por ir en contra del reglamento. ¿Se escucha? Estamos comunicándonos con el doctor para que creo que ha tenido algún tipo de problema de conexión. En un momento lo vamos a solucionar. Esperen un momento, por favor. Disculpen, se fue mi batería. A ver, vamos a proseguir. Ya. ¿Me escuchan, por favor? O no me conecto aún. Sí, doctora, se le escucha claramente, doctora. Ya, la pregunta era sobre el tema, ¿no? En realidad, ahí tendría que tomar las acciones que corresponden al reglamento, ¿no? La parte controvertida debería irse a un tema de controversia y la entidad solo pagar lo que corresponda, ¿no? Ahora, si bien es cierto, hay un perjuicio, no se puede causar desequilibrio económico a la obra, ¿no? Eso también lo establece el reglamento. En esa medida se tendría que aplicar lo que establece el reglamento. Quizá percibir bajo resolución de contrato a la entidad, ¿no? Para poder ver, en vista que el accionar de la supervisión ha causado un desequilibrio económico a la obra, ¿no? O en su defecto, también podría someterse a arbitraje, sacar una medida cautelar para que la entidad pueda cancelar el monto, ¿no? Ya. A ver, estoy proyectando, ¿se ve, por favor? ¿Me pueden decir si se ve? Aún no, doctora.
Ya. Teddy Oscar Asa Izaguirre ha vuelto a levantar la A mano. ver, sí, adelante, adelante. Mientras voy a buscar el archivo. Se me apagó la Claro, computadora. sí, puede realizar su participación. Se invita a Freddy Oscar Asa Izaguirre que pueda realizar su Sí, participación. sí, buenas noches. Quería hacer una consulta sobre el tema de fideicomisos. En otro proyecto se llevó un fideicomiso en el cual ya se había celebrado el contrato con la fiduciaria, la entidad, el interventor y el contratista, ¿no? Para que se haga el desembolso del fideicomiso. Mi consulta es, para el desembolso del fideicomiso, ¿basta únicamente con la solicitud del contratista para el desembolso del fideicomiso o se tiene que presentar el cálculo de, de, de la utilización de los recursos para el adelanto de materiales? Porque tengo entendido que este cálculo ya ha sido tocado en el contrato. Sin embargo, si ha sido puesto en el contrato la utilización de recursos, la municipalidad, a sola solicitud del contratista, debe hacer el desembolso del adelanto de materiales, o se tiene que volver a presentar el trámite del calendario de la utilización de insumos para que pueda proceder con el pago del desembolso del adelanto de materiales del fideicomiso. Ujú. Ya, está interesante la pregunta. Esta pregunta la vamos a responder en este caso. Es similar al caso, lo que hizo la pregunta ahí. Terminamos el tema del fideicomiso y vamos a tocar un caso sobre la amortización de adelanto de materiales a través de fideicomiso. ¿Les parece? Ahí lo tocamos, para no adelantarnos. A ver, nos quedamos fideicomiso en obras. Ya, vamos adelante. Sí, porque nos gana el tiempo, si no. Ya, trámite de fideicomiso. El contrato de fideicomiso se comienza a elaborar una vez que el contratista fideicomitente haya cumplido con pagar la comisión de estructuración a favor de la entidad fiduciaria, institución financiera, entendiéndose por constituida a partir de ese momento. Una vez constituido el fideicomiso, el contratista fideicomitente se obliga a pagar la comisión de administración y por su parte la entidad fideicomisario se responsabiliza por transferir en dominio fiduciario el monto del adelanto solicitado al patrimonio fideicomitente. El contratista se encuentra obligado a formar parte del contrato de fideicomiso en calidad de contratista interviniente. La entidad fiduciaria se encarga de realizar el pago al supervisor que designe, cuyo costo es asumido por el contratista interviniente. Vemos acá que hay un supervisor que designa, ¿cierto? La entidad fiduciaria, ¿cierto? Vamos bien. Cuando el contratista solicite, además del adelanto directo, adelanto para materiales e insumos, dicho monto es transferido al patrimonio del fideikomitido. En caso se solicite únicamente la entrega del adelanto de materiales e insumos, se considera lo dispuesto en el artículo 182 del reglamento, adelanto de materiales e insumos. Para su solicitud, la entidad inicia el trámite para constituir el fideicomiso al día siguiente de presentada dicha solicitud. La empresa que presta los servicios de fiduciarios se encuentra autorizado por la SBS, conforme lo establece el artículo 184. La información financiera y contable de la entidad fiduciaria puede ser consultada por el OCE y la Contraloría General del Público. Cuando las bases establezcan la obligación de constituir un fideicomiso para la entrega de los adelantos, esta no es una condición para el inicio de plazo de ejecución de obra. Caso. Ya, más hemos revisado en realidad a grandes rasgos, ¿no? Pero quiero citar este caso porque vamos a dar un poco de respuesta a lo que ha hecho la consulta y es un caso que me gustaría que razonemos todos porque en realidad es un caso real, que solo cambiar unas cosas nada más de los nombres, pero se está dando actualmente, en la cual mi persona interviene actualmente como asesor.
Vamos a leerlo, ¿ya? Y vamos a ver cómo resolvemos el caso. La Municipalidad Chiriguano adjudicó la obra Mejoramiento y Ampliación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado por 43 millones a la empresa Consorcio Super Chiriguano. El contrato suscrito entre las partes considera fideicomiso de adelantos. Es así que el contratista solicita en plazo y oportunidad adelantos por concepto de materiales. Sin embargo, algunos materiales ya no se usarán producto de deductivos vinculantes de obra conforme a lo siguiente. Esta es la cláusula de fideicomiso. Para la administración de los adelantos destinados a la ejecución de la obra, se constituirá un fideicomiso conforme a lo establecido en el artículo 184 y 185 del reglamento. El procedimiento para la solicitud y entrega de los adelantos se rige por lo dispuesto de dichos artículos. Se aprueba el adicional número 5 con deductivo vinculante número 2, en donde el deductivo vinculante reduce el material de lastre aprobado por adelanto de materiales. Es decir, al momento de que la entidad otorga los adelantos, no había un adicional y un deductivo vinculante. Pero una vez que se otorgan los adelantos, posterior a un tiempo, se aprueba un adicional 5 con un deductivo vinculante, en donde el deductivo vinculante reduce el material lastre aprobado para el adelanto de materiales. Es decir, el adicional 5 era muro de contención por terramesh, relleno de muros, y el deductivo vinculante relleno de materia específica técnica por inundación. Entonces reduce. Asimismo, también se aprueba el adicional número 6 con deductivo vinculante número 3, en donde el deductivo vinculante reduce el material lastre aprobado para adelanto de materiales. En términos económicos, esto es lo que ocurre. Estado situacional del adelanto de materiales por fideicomiso. El adelanto de materiales aprobado son 8.518.843.86 soles. Las liberaciones, lo que decía la consulta que realizó, si bien es cierto, se evalúa el calendario de insumos y en ese caso se da a la entidad, al supervisor y se libera. La liberación 1, 3, 4 y 5 y desembolso son de 4.397.987.22. Amortización acumulada a la fecha, vamos a llamar, el contratista solo se amortizó a la fecha, la entidad amortizó el contratista 556.368.03 soles. Saldo por amortizar, 3.841.619.19. En conclusión, ¿qué es lo que se quiere decir acá? No se puede amortizar adelanto de afirmado lastre en un monto de 2.297.945.74. Es decir, el total de desembolso por adelanto material para lastre fue un total de 2.779.319.80. El deductivo, o sea, en el deductivo se consideró, en ese deductivo está el material que se otorgó como adelanto en un monto aproximado de 360, un monto real, 366.276.72. Y el deductivo 3, que también se otorgó ese adelanto, pero que ya no se va a utilizarse, porque se deduce, es 1.931.669.02. En total, los deductivos 2 y 3 representan un adelanto de materiales aproximado, o en este caso real, de 2.297.945.74. Es decir, si yo ya otorgué un adelanto de materiales para lastre, un total de 2 millones, pero no voy a poder amortizar 2.297.000. ¿Por qué motivos? Porque esos insumos o esos materiales que han sido considerados en ese adelanto ya no se va a utilizar en vista de que son deductivos vinculados. O sea, ya no voy a ejecutarlos ya. Entonces, me deja un tema ahí. Entonces, mi primera interrogante que yo tengo, digo, ¿cómo amortizo? Si el reglamento me dice, solo puedes amortizar lo que se ejecuta. Es decir, si el insumo que yo otorgué con el adelanto y se ha ejecutado, pues lo amortizo. Si no se ejecuta, ¿cómo amortizo? En este caso, ya no se va a ejecutar esos insumos en vista de ¿qué? De que ha habido un deductivo vinculante y a cambio ha habido un adicional 5 y 6 que cambia las especificaciones y otro tipo de materiales. Y los materiales que requería, que estaban en el primer adelanto, pues ya no se va a utilizar porque ya hubo un deductivo. Y eso me acarrea un monto de 2.297.000 que no voy a poder amortizar. Entonces, la primera pregunta que uno se hace y dice, ¿no?
¿Es posible amortizar el adelanto de materiales con otros insumos que no fueron materia del adelanto? O sea, es decir, como lo que hacía la consulta, ¿no? ¿Qué pasa si viene el supervisor y me amortiza todo, o yo como entidad arbitrariamente y amortizo en la valorización todo lo que sea, que no sean los insumos que he dado para adelanto, pero igual lo amortizo, ¿no? Por cuidar la parte, los bienes materiales, o en este caso los fondos del Estado. Es una primera pregunta. ¿Es posible amortizar el adelanto de materiales con otros insumos que no fueran materia del adelanto? Una pregunta. Segundo, ¿es posible que los adelantos otorgados para materiales del expediente técnico, o sea, los primeros que que solicitaron, puedan pasar a sustituir a los materiales del adicional? Es decir, yo pedí en el expediente tal cosa, como se deduce, he hecho un adicional, entonces mis materiales los sustituyo y puedo amortizar en el 5 y 6, consecuentemente amortizar, eso es lo que está la pregunta. ¿Se debería amortizar en la liquidación de la obra? Otra pregunta. ¿Cuál sería el planteamiento en todo caso? Interesante pregunta, ¿no? Entonces, si podemos hacer un espacio para intervenir por los que estén en sala y empezamos poco a poco a absolverlo. Porque en realidad nos va a ayudar a entender que, si bien es cierto, las solicitudes son parciales de adelanto de materiales, el supervisor del fideicomiso siempre va a revisarte, te va a decir cómo va, y además tienes que informar en qué situación, cómo va tu adelanto de materiales, qué tanto se ha utilizado, ¿no? Y la entidad tiene que velar correctamente el calendario de adelanto de materiales si se está ejecutándose. Es más, esto nos lleva a un desbalance de la obra, o sea, no desbalance, vamos a llamarlo una no relación correcta entre la ejecución física de la obra, el porcentaje de avance físico de la obra, o sea, es decir, si tal vez la obra está en un 20%, yo puedo entender si la obra son 43 millones, estamos hablando de 8 millones, hay una diferencia tremenda de dinero, ¿no? Son aproximadamente 20, 22%, ¿no? O 20% más o menos de adelanto. Entonces, algo está ocurriendo ahí, ¿no? O sea, uno tiene que pensar qué ha pasado. Y peor aún si la obra, imagínense, está está en un avance físico bajísimo, ¿no? Y el plazo se está venciéndose. Entonces, la entidad se ve en la obligación de amortizar. Dice, tengo que amortizar donde sea, como lo manifestó alguno de los señores de sala, decía, la supervisión amortizó y sin tomar en cuenta que los plazos ni los materiales, simplemente amortizó en aras de salvaguardar los intereses económicos del Estado. Entonces, eso es este caso se da similar a eso. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es, ¿cómo amortizo? En la valorización que me llega, pero no han utilizado esos materiales, ¿lo puedo amortizar en su totalidad? Como lo planteó uno de los señores que está en sala. O lo otro, hay una alternativa, dicen, mira, ¿sabes qué? Como no puedo amortizar porque los materiales ya no se va a ejecutar, que ejecute el adicional 5 y 6 y ahí le amortizo. O sea, paso los materiales y los sustituyo y amortizo. O lo otro, ¿cómo se debería amortizar? O en la liquidación lo amortizo. O finalmente, ¿cuál sería el planteamiento? A ver, intervenciones, vamos a empezar. Se autoriza a Freddy Oscar Asa Izaguirre para que pueda participar. Se le ha activado el micro. Buenas noches. Yo creo que sí, efectivamente, si hay un adicional conductivo vinculante y los insumos han variado, se deben tomar los nuevos insumos, pero también haciendo una consulta, solicitando una opinión a OCE, ¿no? Porque si nosotros le vamos a hacer la retención del adelanto de materiales en la liquidación, hay dos riesgos. Puede ser de que la liquidación salga negativa, puede ser un caso, aunque siempre hay una depreciación, o el otro caso es de que se le está beneficiando al contratista, ya que es como darle un préstamo y se le está aumentando el periodo de devolución de ese préstamo, ¿no? Entonces, lo correcto es de que con lo que se hace el adicional conductivo a los nuevos insumos, ahí se le afecte. Y yo creo que también se debería hacer una adenda al contrato del fideicomiso, ¿no? Ya que el supervisor interventor va a fiscalizar y en base a qué insumos va a fiscalizar debe haber una adenda y el supervisor del fideicomiso, en base a esa adenda, ir haciendo los desembolsos. Uh-huh. A ver, otra alternativa. Está muy interesante el planteamiento. O sea, más o menos, el señor Freddy dice,
sería posible en el punto 2, posible que los adelantos otorgados para materiales de régimen técnico puedan pasar a sustituir a los materiales de la adicional 5, y ahí se amortizaría. O sea, se valoriza la 5 y 6, y ahí amortizamos lo que se dio en los deductivos 2 y 3. Vamos por ahí, una propuesta. A ver, otra persona que quiere intervenir. Se autoriza para que Fernando Moisés García Donaire, perdón, pueda participar. Se le ha activado el micro. Buenas noches. Al respecto, ¿cómo se llama? Yo pienso que no se puede amortizar un adelanto que se ha dado del presupuesto contractual en los adicionales. ¿Por qué? Porque en adicionales nosotros no tenemos contemplado la figura de adelanto de materiales, ¿no? Entonces, a mi opinión sería que, bueno, de repente se vea la forma legal, ¿no? De ver de que ese adelanto se amortice en su totalidad, ¿no? Y como en el reglamento dice que se puede solicitar hasta el 20% de adelanto para materiales, el contratista nuevamente tendría oportunidad de repente de solicitar un adelanto, pero tiene que ser de partidas contractuales, no puede ser de adicionales. Vamos, de acuerdo, ahí hay una buena apreciación, ¿no? Dice, Freddy decía, disculpe que lo tutee, señor Freddy, pero Freddy decía, a ver, dice, podemos cambiar, o sea, los insumos contractuales podrían pasar a sustituir a los adicionales y ahí amortizo. Ahora, acá el nuevo interviene dice, no es posible amortizar porque no son adicionales. Interesante, y hay dos posiciones contradictorias, ya se cierra. A ver, otra apreciación, vamos avanzando, ¿no? ¿Hay alguien más que puede intervenir? Doctora, de alguna manera nos ayuda eso. A ver, sí, adelante. en el chat hay, las respuestas a las preguntas, imagino yo. Perdón. Santiago Valentín Parillo OA menciona, uno, imagino que se refiere a la pregunta 1, dice que las amortizaciones se efectúan al material y monto otorgado. 2, cada actuado contractual es indistinto, como son AM y PAO, ya que cada PAO tiene su propio AM. Perdón, no puedo distinguir el tema de las iniciales de las palabras. Y 3, se tiene que actualizar el monto de la amortización, imagina, ¿no? Una vez aprobado las PAO. Básicamente son sus respuestas, doctor. A ver, en realidad es cierto, ¿no? Solo se debe amortizar los materiales por los cuales fueron otorgados el adelanto. Y ahí nos cierra el tema, ¿no? En realidad, ¿qué hacemos? Porque tenemos esta figura, tenemos este problema actualmente, ¿no? A ver, tenemos esta dificultad. Lo que se ha otorgado como contractual ya no se va a utilizar porque hubo un deductivo y a cambio se ha pasado a un adicional. Y tenemos este panorama sombrío, vamos a llamarlo así, donde se aprobó 8 millones de adelantos en materiales, de los cuales el desembolso son 4 millones. Y es imposible amortizar 2.297.000, porque son contractuales y que ya no se van a utilizar. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Otro es verla, como dice, mecanismo legal, decir, bueno, pues por salvaguarda de los intereses del Estado, voy a amortizar en todas las valorizaciones que vengan, ¿no? Sean contractuales, adicionales, amortizo. Si el contratista me presenta 2 millones de valorización, 2 millones de amortizo. O 1.900.000, ¿no? Pero ahí vamos a tener un tema que lo que decía, creo, si no fue la pregunta de alguno de los señores que está, creo que Freddy dijo, pero mira, he valorizado 300.000 y no me han pagado nada, ¿no? Amortizado todo. Y llegamos a ese punto, ¿no? ¿Qué hacemos?
porque eso es una actuación arbitraria, ¿no? Escondida en el punto de decir, los intereses del Estado tienen que primar por encima de cualquier interés, ¿no? Entonces, estamos en ese punto. A ver, seguimos con más intervenciones. Quizá alguien más quiere darnos un apoyo antes de culminar. Estamos pasando la hora, pero... A ver, ¿alguna opinión más? Tenemos la participación, ha levantado la mano Freddy Oscar Asa Izaguirre y, perdón, Fernando Moisés García Donaire quiere participar. Se le activa el micro para que pueda realizar su participación. Sí, quería complementar, ¿no?, a lo que manifesté anteriormente. En sí, debe amortizarse la totalidad. ¿Por qué? Porque ya ese material el contratista no va a utilizar ese dinero para la compra de los materiales. Exacto. Entonces, el adelanto de materiales no cumpliría la finalidad para la que fue otorgado, ¿no? Exacto. Entonces, eso sería mi opinión, ¿no? Deberíamos amortizar de un golpe, ¿no? Es una Claro, posibilidad. sí. Claro, solo que estaríamos yéndonos contra el reglamento y que posiblemente no sé pues si es una vía arbitral o en la vía penal, ¿no? De abuso de autoridad, varias cosas que podrían plantearnos ahí, ¿no? Solo sería esa parte, claro, pero escondemos un poco el tema en decir, oye, pero son los intereses del Estado, la plata del Estado. Por ejemplo, pongamos el caso, yo soy eh, gerente municipal o gerente regional, o soy gerente de infraestructura, o soy el asesor legal, o soy el supervisor de fideicomiso. Digo, bueno, pues hay que amortizar todo al 100% y bueno, ahí nos libramos de responsabilidades posteriores, ¿no? Esa es una posibilidad. Claro, es entendible. Vamos por ahí, ¿no? Estamos por ahí la alternativa. A ver, ¿alguien más? Freddy Oscar Asa Izaguirre ha levantado la mano. Se le activa el micro para que pueda Una, participar. una consulta, si bien es cierto, y pensándolo claro, se debería devolver porque no se va a usar para los insumos a los cuales fueron solicitados, pero también hay un perjuicio al contratista, ya que él ha elaborado un esquema de fideicomisos y está pagando a un supervisor interventor y ha pagado los derechos y todo lo que implica la formulación de de un fideicomiso y no se le está dando el adelanto de materiales. En este caso también habría un perjuicio hacia él, ¿no? Porque entonces el contratista también podría llevar a controversia ese perjuicio, ya que ha hecho pagos y al final el dinero no lo va a poder usar porque ha habido un defecto en el expediente técnico que no es pues culpa del contratista. Sí, interesante. Esa es otra puerta que nos abre, ¿no? Pero en realidad la respuesta ahí, aún no está dilucidada porque eh, que dicen a nuestra la resolución del objetivo debe haber una cláusula. A ver, vamos a ver, alguien que interviene. Pero bueno, en realidad la respuesta ahí, ¿no? Está en el sentido de decir las responsabilidades, porque ya te abre la puerta en este sentido de que el expediente técnico es una lástima, ¿no? Ha sido elaborado incorrectamente, con deficiencias, y esto ha conllevado a adicionales deductivos, porque ahí citamos adicional 5 y 6. Entonces, esto implica que hubo un adicional 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, claro, habla ya de la responsabilidad del proyectista, ¿no? Las acciones que debería tomar en este caso la entidad contra los que resulten responsables, en este caso el proyectista, las personas que evaluaron, los que aprobaron el expediente, ¿no? Porque no se puede causar perjuicio al Estado, tampoco al tercero, ¿no? A ver, hay alguien que ha intervenido, creo, en el chat, vamos a ver. Sí, doctora. Tenemos a Mauro Ramos Santana que menciona un comentario, ¿no? Menciona que en periodo programado debe ser amortizado el total del deductivo. Asimismo señala, nuestro amparo es la resolución del deductivo y debe haber una cláusula donde se ordene la amortización de ese insumo o se le autorice cambiar insumos. Así también añade, con la finalidad de cuidar el equilibrio económico. Interesante. Está interesante, en realidad.
Y a esto se suma que esta obra, al ser una obra de 43 millones, está obligado a tener una junta de resolución de disputa. Ahora, la Junta también tiene una obligación, vamos a adelantarnos un poco al tema, ¿ya? Porque en realidad en el siguiente capítulo pensaba tocar el tema tema de resolución de todo lo que son controversias, ¿no? Los mecanismos de alternativos de solución de controversias. Eh, si tomamos en cuenta que la obra es por 43 millones, también se entiende que hay una junta. Entonces, la entidad ha optado por hacer la consulta a la junta. Es decir, señores de la junta, como son 3 miembros, se les ha preguntado y dice, a ver, ¿qué hacemos? Sustituimos los materiales del contractual a la adicional y aplicamos, amortizamos, o lo otro, amortizamos al 100%, y yo emití una opinión ahí. Y mi opinión, voy a lanzarlo ahora, desde mi punto de vista, no se puede sustituir, no se puede amortizar al 100% porque sería un abuso. Tercero, desde mi punto de vista, es que debe devolver el adelanto del contratista y posteriormente solicitar nuevamente adelanto para otros materiales que sí lo requiera. Ese es mi punto de vista. Pero bueno, no todos coincidimos en mi punto de vista, quizá. Entonces, a razón de ello, mi opinión como abogado en ese momento fue de que se eleve a la Junta y que también la Junta pueda emitir una opinión desde ese punto de vista, ¿no? Porque, si bien es cierto, el supervisor de fideicomiso ya manifestó y solicitó que sea un detalle, antes de otorgar más adelanto, sea un detalle de cuánto se ha otorgado adelanto y cuánto ya se amortizó. Y eso con eso nos ha manifestado prácticamente el supervisor de que no se le va a otorgar más adelanto hasta que no se resuelva. Entonces, desde mi punto de vista, para mí, no se puede otorgar más adelanto porque para empezar se tiene que ver cómo se va a amortizar. Y la única forma que yo veo jurídicamente la amortización es que él devuelva el dinero. Y al devolver el dinero, que vuelva a solicitar a una nueva adelanto de materiales para los insumos que lo requiera, desde mi punto de vista. Entonces, pero la pregunta, el dinero, ¿cómo lo va a devolver el contratista? Es un tema también complicado, ¿no? Nosotros conocemos que los contratistas agarran el dinero, lo llevan a otra obra, van moviendo, ¿no? Y eso es otra posibilidad que ha podido ocurrir. Entonces, esto nos lleva a varios acápites, ¿no? Este caso es, y hay cosas que todavía, hay condimentos a este caso que amplían más, no le he tocado, pero veremos qué se pronuncia la Junta, ¿no? En realidad se ha elevado la Junta a esta consulta para que se pueda dilucidar. Entonces, veremos qué ocurre, pero desde mi punto de vista yo voy a emitir mi opinión, debe devolver el dinero, ya hacer el desembolso en este caso, o el extorno, como hablan los contadores, hacer el extorno, y solicitar las veces que sea conveniente sus adelantos o lo que requiera. No, en realidad no, los adelantos no es una sola vez. Depende cómo se pacte en el contrato y puede solicitar varias veces. Puede ser parciales, hasta el 20%, no más del 20%. Entonces, eso sería, ¿no? A ver, ¿qué más podemos incorporar a esto? En este caso, por ejemplo, ahí, lo tocaré más adelante, se está planteando una resolución de contrato. Pero, ¿cómo resuelves un contrato cuando tienes un desbalance financiero tremendo en la ejecución de la obra, ¿no? Porque para resolver un contrato uno tiene que hacer una evaluación, es como un cardiograma de tu obra. Y ahí en esta situación la entidad tiene todas las de perder. Entonces, bueno, creo que nos hemos excedido el tiempo. La siguiente sesión es el día sábado, ¿cierto? No sé si requieren este tipo de casuística también o lo hacemos teórico, ¿no? Porque quizá a algunos en sala les gusta la parte teoría. A mí en realidad cuando dicto un tema de cursos, siempre trato de poner casuística y casuística real, ¿no? Para poder debatir. Y sin temor a equivocarse, porque en realidad uno aprende de ello, ¿no? Y mi persona, por ejemplo, va más de 17 años en esta materia, entonces no tengo temor a equivocarme, porque al final no de la equivocación aprende. Y ahí se ha visto varios casos, ¿no? Entonces, la siguiente sesión continuamos con la parte de ampliaciones de plazo,
todo lo que es mecanismos alternativos de solución de conflictos, en este caso conciliación, eh, arbitraje y la Junta de Resolución de Disputas. Y en cada punto que avancemos, como hemos estado realizando ahora, vamos a colocar un caso. Si bien es cierto, quizá no cite el nombre exacto de la municipalidad. Por ejemplo, este último caso es de una municipalidad cerca de la región Puno, o sea, está cerca de Juliaca, vamos a llamarlo así. Está más o menos a 40 kilómetros. Es un caso que actualmente es un dolor de cabeza. Entonces, voy a citar casos de otras regiones con otra denominación, pero son casos reales, donde se da de tal situación y podamos debatirlo. Y así quizá tengamos mejor aprendizaje, ¿no? Y el que habla también va captando ideas y va mejorando su conocimiento. Y si alguien trae un caso, mejor aún, así lo vamos viendo. Entonces, dicho eso, el día sábado continuamos y vamos a ver casuística, un poco de teoría y entramos con la casuística. Eso sería todo. Buenas noches con todos. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor. Habiendo culminado la etapa de las preguntas, aprovechamos en agradecerle nuevamente a usted, doctor Jefferson, por esta excelente disertación que ha tenido y también le agradecemos infinitamente que haya podido compartir con nosotros todos sus conocimientos y la predisposición de acompañarnos en este aprendizaje. Y así también agradecemos a nuestros participantes por su participación en este curso, ¿no? Por lo que doy por concluido esta sesión, porque, ojo, el doctor ya lo dijo, continuamos el día sábado de 6 a 8 de la noche también, y para seguir aprendiendo y también seguir nutriendo nuestro aprendizaje. Por lo tanto, la grabación de esta clase va a ser subida al Classroom. Los materiales también, como la diapositiva, se ha subido ya al Classroom para que lo puedan visualizar. Y también recordarles para las personas que quieren su certificado, pueden realizar el pago y acreditarlo hasta el día lunes, para que no haya retrasos para la emisión de sus certificados. También invitarlos a nuestros próximos cursos que vamos a tener mensualmente. Como les dije en un inicio, es un curso anual. Cada mes tenemos distintos temas, como ya vieron, en este caso tocó en el tema de obras públicas, que es bastante importante también. Entonces, estén atentos a nuestras redes sociales, estén atentos también a nuestro grupo y vamos a publicar también todos nuestros cursos que van a seguir en adelante. Muchas gracias, doctor, nuevamente. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Hasta el día sábado de 6 a 8. Buenas noches con todos. Nos vemos el sábado. Gracias.